Buenos días, queridos niños. Una vez más, volvemos a encontrarnos para aprender un nuevo tema. Si ustedes observan este cuadro, tenemos como título La comunicación y lenguaje. Vamos a ver qué es la comunicación y qué es lenguaje. Si nosotros observamos esta imagen, ¿qué vemos? Muy bien, vemos un hombre y una mujer. ¿Qué dice el hombre? Leemos. A ver, leeremos. Hola, Marina. ¿Y cómo responde Marina? ¿De dónde vienes, René? Si nosotros observamos, Marina y René están dialogando, están conversando. Entonces, la comunicación es el diálogo o la conversación entre dos personas o más, y es definida como la transmisión de un mensaje entre el emisor y el receptor. Vamos a ver qué es lenguaje. Si nosotros observamos bien, los dos, René y Marina, hablan castellano. Entonces, el lenguaje, todos los seres humanos se comunican mediante el lenguaje y pueden expresar sus ideas, sus pensamientos por medio de la palabra, en forma oral y escrita. Como aquí vemos, por ejemplo, Marina y René hablan un solo lenguaje, un solo idioma, castellano. René habla castellano, Marina habla castellano. Un lenguaje. Porque si René podría hablar chino y Marina inglés, no podrían entender, no podrían expresar lo que sienten, sus pensamientos o sus sentimientos. Aquí el lenguaje es una comunicación por medio de la palabra. Pueden comunicarse en forma oral o escrita, pero con una misma lengua, o sea, con un mismo lenguaje. Vamos a ver el siguiente cuadro. Si nosotros observamos aquí este cuadro, tenemos como subtítulo Partes de la comunicación. La comunicación tiene tres partes importantes, que son el emisor, el receptor y el mensaje. ¿Qué es el emisor? El emisor es la persona que envía un mensaje o una información. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué tenemos? Un hombre que está enviando un mensaje, está hablando. Se llama Juan. Juan le dice: Pedro, mañana te levantarás temprano e irás al trabajo. Entonces, el emisor está mandando un mensaje al receptor. El receptor escucha el mensaje que está mandando el emisor. El receptor escucha, o sea, Pedro está escuchando el mensaje. Entonces, ¿qué es el receptor? El receptor es la persona que recibe el mensaje o la información. Aquí Pedro está recibiendo el mensaje que le manda Juan.
¿Cuál era el mensaje? El mensaje era: Pedro, mañana te levantas temprano para ir al trabajo. Ese era el mensaje que escucha el receptor. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información que se transmite o se intercambian entre el emisor y el receptor. Entre el emisor y el receptor. El emisor manda o envía el mensaje. ¿Quién escucha? El receptor. El receptor recibe el mensaje. Vamos a ver, no se olviden, queridos niños, que las partes de la comunicación son tres: emisor, receptor y mensaje. El emisor es la persona que envía el mensaje al receptor. El receptor es el que recibe el mensaje que envía el emisor. ¿Qué es el mensaje? Es la información que manda. Ya les he explicado, Juan es el emisor, Pedro es el receptor. Juan manda la información y Pedro escucha la información. Vuelvo a repetir, las partes de la comunicación son tres: emisor, receptor y mensaje. Vamos a ver este otro cuadro. Si nosotros observamos bien este cuadro, tenemos como subtítulo clases de lenguaje. Las clases de lenguaje son 4. Vamos a ver aquí. Si nosotros observamos todos estos cuadros, tenemos un cuadro, 2, 3 y 4. Si observamos bien este cuadro, ¿qué vemos? Muy bien, vemos dos niños que están conversando, están dialogando. Entonces, el lenguaje oral es comunicarse en forma verbal a través de la conversación entre dos personas o más. Si observamos este otro cuadro, ¿qué tenemos o qué vemos? Muy bien, vemos una niña que está escribiendo. Entonces tenemos el lenguaje escrito. ¿Qué es el lenguaje escrito? El lenguaje escrito está representado o es representado por medio de la escritura, porque está escribiendo. Por ejemplo, aquí puede decir la niña: mamá, mañana voy a venir a Oruro. Mañana vengo a Oruro. Entonces se está comunicando. Es un lenguaje escrito, porque está escribiendo. Aquí tenemos otro cuadro. Si observamos bien, son dos personas, una mujer y un hombre, que están hablando con las manos. Cuando hablan con las manos es un lenguaje mímico. ¿Qué es el lenguaje mímico? El lenguaje mímico se expresa a través de gestos, movimientos corporales o con las manos. Por ejemplo, este lenguaje utilizan los sordomudos, porque no escuchan y no pueden hablar, pero ellos se comunican con un lenguaje mímico, con las manos o con moviendo el cuerpo o con gestos. A eso se llama lenguaje mímico. Aquí tenemos otro cuadro. A ver, ¿qué vemos? Aquí vemos, ¿qué vemos? Un gráfico con una mano. Y ya sabemos nosotros que cuando hay esta mano que está abierta y vemos la palma, dice alto. No pueden pasar. En algunas oficinas vemos este
esta otra figura o este otro símbolo. Un círculo con un cigarro y una rayita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos está diciendo? Que está prohibido fumar. Aquí tenemos otro dibujo o tenemos otro símbolo. Generalmente vemos esto en las puertas de los garajes que dice stop, pararse. Y lo más importante que vemos en todas las calles principales, el semáforo, que tiene los colores rojo, amarillo y verde. Y cuando se enciende la luz del rojo, automáticamente dice peligro. Entonces todos obedecemos. Entonces, ¿qué es el lenguaje gráfico? El lenguaje gráfico es una comunicación que está formado por símbolos, dibujos y señalizaciones. Entonces, queridos niños, no olvidemos, cuando decimos cuántas clases de lenguaje hay, 4. Lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímica y lenguaje gráfica. ¿Qué es el lenguaje oral? Es la comunicación en forma verbal, que lo realizan entre 2 personas. El lenguaje escrito es a través de la escritura. Se comunican a través de la escritura. Lenguaje mímica, que es utilizado por los sordomudos generalmente o también por las otras personas, que es con gestos o con movimientos corporales o con las manos. Y por último tenemos el lenguaje gráfico, que es una comunicación que está formado por símbolos. No se olviden, la clase del lenguaje que existe son 4. Lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico y lenguaje gráfico. Vamos a ver este otro cuadro. Entonces, queridos niños, no vamos a dejar de hacer nuestros ejercicios. Tenemos que hacer nuestros ejercicios para recordar el tema. Aquí tenemos un subtítulo que dice ejercicios. Responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son las partes de una comunicación? ¿Cuáles son? Son emisor, receptor y mensaje. ¿Cuántas clases de lenguajes hay? 4. El oral, el escrito, el gráfico y ustedes ya van a responder. ¿Quién recibe el mensaje? Ustedes van a responder. Después de terminar de hacer estos ejercicios, buscan en el diccionario las siguientes palabras. Diálogo. ¿Qué es diálogo? Van a ver el significado de la palabra diálogo. Definida, sentimiento, comunicación, mensaje, enviar. Espero, queridos niños, que les haya gustado el tema, que para mí ha sido bastante bueno, porque cuando hemos repasado, todos ustedes respondieron a las preguntas que se han realizado. Muchas gracias, queridos niños, y nos vemos en la próxima clase.